Hola, hola, hola. Bienvenidos un día más al podcast A lo Cubano. No sé si ustedes conocen este hermoso sitio acá en la provincia de Holguín, The Passion, con 3 S. Sí, The Passion, pero con 3 S. Vamos a ir entrando para que ustedes vean lo hermoso y exclusivo que es este lugar acá en la provincia de Holguín, el lugar más exclusivo y el cual será el escenario para el podcast. Vamos a ir entrando porque ya los chicos deben estar esperándome. Estoy llegando un poquito tarde, pero antes de entrar quiero mostrarles un poquito de este maravilloso lugar, la estética, todo. Esto está, vaya, ya les estoy diciendo, es algo exclusivo de Holguín. Si ustedes no han pasado por acá, tienen que pasar por La Pasión, por The Passion, pero acuérdate, con 3 S. Cubano Podcast es donde todo cobra vida. La verdad de nuestra gente en cada charla sentida. Desde La Habana y más allá, Cuba en cada episodio. Voces que te cuentan más, entre risas y remolinos. Desvelamos lo escondido, historias que no se ven, con pasión y sin barreras, lo que Cuba es también. ¡Qué casualidad! Aquí están, aquí los tengo. Pues llegó quien faltaba. Entonces, vamos al meollo del asunto. En el día de hoy contamos con la presencia de Gabriel Cabrera. ¿Quién es Gabriel Cabrera? A ver, el director del primer dúo de Kizomba en Cuba, mi gente. Entonces acá lo tenemos. Aparte de esto, él es el creador y vaya, el director del proyecto Ragnarok, el proyecto de freestyle, un proyecto de los mejores que tiene nuestra ciudad y Cuba posiblemente también. Entonces, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por aceptar la invitación. Yo sé que tu tiempo es bastante complicado, pero es bueno tenerte por acá y para nosotros es un placer. Decirles que estamos en The Passion. The Passion será nuestro The Passion con 3S. Será nuestro patrocinador o nuestro sponsor de este podcast en el día de hoy. Así que agradecido con el tiempo de ustedes que se hayan tomado la molestia de hacer un podcast sobre mi trayectoria artística por todos los años que he recorrido. Ninguna molestia, créeme, ninguna molestia. Un placer, un privilegio. Y también por permitirnos tener esta plataforma, este escenario que es The Passion Restaurant Bar, un lugar exclusivo, un lugar que brinda tiempo de calidad, tanto para cenar como para que pases tus madrugadas con tus amigos. Acá los chicos son fantásticos, hay una disciplina y una profesionalidad que es lo que me ha llevado a trabajar todos los viernes como conductor de las noches, porque no vengo en calidad de animador, vengo en calidad de conducir la noche, ya sea juegos de participación, rifas, y acá están viendo lo orgánico que funciona, todos los muchachos. Sí, en las imágenes vamos a estar poniendo imágenes de acá del lugar, de cómo lo fueron preparando y todo este tipo de cosas. Sí, que en breve comienza ya la cena. En breve comienza la cena. Por eso, ya son prácticamente las 6, ¿no? Sí, 6:10. Por eso les propongo pasar dentro para tener un poco más de privacidad con respecto a las preguntas, el ruido ambiental, etcétera, porque pronto tendremos clientes. The Passion a esta hora, los domingos, pues son innumerables las familias que escogen este maravilloso lugar para cenar los mejores platillos. No es porque estemos en casa, pero te garantizo que los mejores platillos ¡Qué rico! lo podrás saborear acá. No, sí, ya estamos viendo que, a ver, este lugar es por reserva y todas las mesas están reservadas. Entonces, lo más probable es que hasta esta mesa esté reservada. Mejor vamos a seguir el consejo. Sí, les propongo pasar dentro y dentro veremos otra cara de The Passion que también es tan exclusiva como este maravilloso patio que estamos viendo. Bueno, entrando en materia, estamos acá adentro, como pueden ver, ya estamos adentro. Sí. Le vamos a dar una imagen luego para que tengan una idea de qué es esto por acá. Pero bueno, entrando ya en materia. A ver, mira, la primera vez que yo te vi fue en el pabellón Armando Mestre. A ver, allá estabas en un grupo que se llamaba De la Calle, si mal no recuerdo.
Luego me imagino que hiciste, o sea, que formaste el grupo La Química, pero me gustaría saber exactamente cuáles fueron los inicios, cuáles fueron tus inicios, si hubo algo, algún proyecto antes de La Calle, cómo fue, cómo surge Gabriel, el productor musical, el músico, ese Gabriel. Bueno, primeramente yo vi la música como una necesidad de crear un amigo imaginario. La música realmente fue un amigo imaginario para mí porque tuve una adolescencia y una infancia, por así decirlo, hasta los 11 años, una infancia bastante caótica, convulsa, y como un mecanismo de defensa para mí tuve que crear ese amigo imaginario, dado que no era por X motivo que personal, que no quiero hablar en el podcast, no tenía socialización con otros niños hasta mis 11 años. Entonces, la música me absorbió por completo, fue un grito mudo, y ahí yo desarrollé la habilidad de improvisar realmente. Fue que yo encontré en las rimas, entre los patrones a seguir por aquel entonces, por la época, que era Big Boy, Vico C, Public Enemy, Anthrax y esos grupos tanto de rock como de rap, que simpatizaba mi ser, mi carácter, simpatizaban con su discurso y con la música que mostraba. Fui alguien que estuvo alejado de los muchachos del barrio, con esa infancia que tenemos todos de jugar con primitos, etcétera, etcétera. Realmente la música fue un escape. Fue un escape desde muy temprana edad. Fue un amigo imaginario necesario para mí, una especie de grito mudo. Y yo era un muchacho que apenas tenía socialización con otros niños. Pues me vi en la necesidad de crear ese amigo imaginario que fue la música y las rimas. Y a través de mi bisabuelo, que fue telegrafista, pues heredé ese don de la palabra, según dice. Hasta hace poco vine a saber de esa faceta de él, porque desconocía quién me había heredado. La genética es impresionante. Sí, ese plus que llevamos. No tenía idea de quién me había dado ese don. Luego de eso, que supe que en la ciudad de Holguín había un movimiento de rap, pues decidí iniciar mi propia agrupación, o un intento de esa agrupación, que una de ellas se llamaba Doble Efecto, porque había un muchacho que hacía beatbox, es decir, hacía el ritmo con la boca, vocalmente, y yo rapeaba o hacía mi freestyle ahí, mis líricas, y llevamos ese grupo bajo ese nombre, Doble Efecto, algo muy rookie, muy de principiante, y estábamos en Casa de Cultura y todo este movimiento por aquel entonces, por aquella época que dirigíamos. Hacíamos esa especie de iniciación dentro del movimiento, dentro del gremio. Luego tuve otro grupo que intenté llegar a buen puerto con él. No era una agrupación que yo había creado, Influencia, era una agrupación que ya tenía una trayectoria, pero estaban muy verdes los grupos por aquel entonces. El movimiento de rap apenas comenzaba. Estuve un buen tiempo en esa agrupación, Influencia, hasta que vi la oportunidad de ingresar a De La Calle. De La Calle es una agrupación formada por integrantes de la primera agrupación de rap en la provincia, Ataque Masivo, y se vino a fusionar con otra que se llamaba TNT. Ya esta agrupación estaba conformada. Cuando yo ingreso, me dan la invitación, me vieron en un festival regional improvisando y a la misma vez teniendo mi performance y mi presentación con Influencia, y me dieron ese cupo, me dieron esa oportunidad. De La Calle, agrupación en la cual me forjé, en la cual pulí un poco mis habilidades como compositor, como improvisador. Por aquel entonces, 2003, fue una época dorada en el rap en Cuba, una época dorada, y el Mestre... Se le dio mucho apoyo
Totalmente, totalmente. Y el Mestre marcó un antes y un después, porque recuerdo que venían agrupaciones como Cosa Nostra, Papa Umbertico, en cuanto al género underground de hip hop, con Real 70, El Discípulo, Doble Filo, uno de los pioneros del rap cubano, Irat Sain, hermano, y Edgar como productor en jefe, Edgaro como DJ de la Bacardí, que estuvo trabajando muchos años como DJ de la Bacardí en esta fiesta de Eyeife. Entonces, estas personas pues fomentaron mis inicios junto con De la Calle y el Pabellón Armando Mestre, que fue una época dorada para la juventud holguinera, ya que iba a recibir de ese género urbano, de esa música urbana que estaba en alza. Ahí estuve yo ingresando a De la Calle por muchos años. Estuve alrededor de 8 o 10 años en la plantilla de La Calle trabajando y vuelvo y te digo, puliendo mis habilidades, porque apenas yo contaba con 13 años cuando ingresé a esa agrupación. Es decir, que mi adolescencia prácticamente pasó en las filas de La Calle. Exacto, le agradezco mucho a Henry Luis Díaz Patterson, su director, que me dio la oportunidad, y a los demás compañeros, que pude ver todos los estilos que yo podía dominar, desde el ragamuffin, desde el R&B, la improvisación, el hip hop, y todo eso se lo debo. De La Calle fue una escuela para muchos, no solo para mí, fue una escuela incluso para los que estaban de público, porque era el grupo insignia de la ciudad, con esa versión que le hicieron a Mercedes Sosa con Solo le pido a Dios, que era un himno. También fue un antes y un después en el reggaetón, porque recordemos que por aquel entonces estaba Candyman, el médico, la región oriental llevaba lo que era el reggaetón, porque Cubanito 2002, cuando sale Cubanito 2002, ya lo dice el nombre, es en el 2002, pero De La Calle ya venía mucho antes creando su estilo. El reggaetón oriental tiene otra sonoridad al capitalino, al reggaetón capitalino. De hecho, ellos absorbieron mucho de nuestra cultura y de la boricua. No, y sobre todo con la migración esta de los mismos cantantes de Oriente que se fueron a La Habana, ya hacen vamos a decir, hacen mella en La Habana y ya le ponen el toque, el flow de nosotros, se lo ponen a los... Completamente. Ellos absorbieron de nuestra manera de improvisar, porque acá, debido a la radiobase, nosotros tenemos mucho de ese alcance jamaicano, panameño, con aquel disco de Pesadilla, ese compilatorio de varios artistas panameños, Da Cruz. Entonces, fueron unos cuantos artistas que hicieron los cimientos, artistas internacionales que hicieron los cimientos del reggaetón oriental. Pero tenía esa necesidad de hacer un género totalmente diferente al que estaba haciendo con los años. Quería envejecer con dignidad. Cuando digo envejecer con dignidad es porque siempre pongo el ejemplo de Maná. Maná. Tú observas los conciertos de Maná y sus canciones no pasan de moda. Exacto. Y la juventud, cualquier generación, cualquier generación se identifica con las canciones de Maná. Y estamos hablando de personas con 70 años prácticamente encima de un escenario que no creo que el día de mañana puedan sentirse ridículos cuando estén cantando una obra, porque esto sucede con la carrera de los Backstreet Boys. Tiene una generación. RBD tiene una generación. Hoy día, esa generación que escuchamos esas canciones podemos sentir nostalgia, pero no podemos sentirnos tan identificados a la fecha actual con el público actual. Exactamente. Entonces, yo quería hacer un ritmo que me permitiese envejecer con dignidad y tocar temas que no marcasen una etapa generacional. A ver, debido a que yo no soy de la generación de la que ustedes están hablando, yo vine a conocer el grupo La Química por allá, por el tiempo donde se hacían las peñas en el Beni. Y recuerdo que allá también estaban de moda esos grupos como SOS, Cuban Time, incluso creo Chapacé también, ¿no? Chapacé. Y ustedes. Entonces yo quisiera que tú me dijeras cómo ustedes llegan a hacerse populares, a través de alguna canción en específico o a través de algún lugar en específico donde ustedes se presentaban o algo.
Bueno, mira, cuando yo me encuentro en De la Calle, en la agrupación De la Calle, estaba estudiando informática en el IPI. Y hay un compañero mío que residía, vivía en Guardalavaca. En Guardalavaca había un estudio por aquel entonces. En aquel estudio por aquel entonces me llevan para ver la producción, porque yo venía de trabajar en el disco mío independiente de rap con precisamente el director de Chapacé, Michael Romera, y uno de sus integrantes, Raga y Dilio. Ellos dos estaban trabajando en conjunto conmigo en el disco Blanco Steny, un disco de rap. Yo me encontraba en De la Calle y también me encontraba colaborando, es decir, éramos muy unidos por aquel entonces, las agrupaciones éramos pocas y estábamos en la misma cuerda. Y ellos como que me impregnaron un poco de sus conocimientos y vi de qué forma desarrollaban ese gran disco que hizo Chapacé por aquel entonces, Rompiendo el Flow. Y yo llego a Guardalavaca, a este estudio del cual me hablaba mi compañero de aula para conocer a estos muchachos y darle un poco de luz, porque estaban comenzando, tenían un estudio con todas las condiciones, pero no tenían la habilidad, no sabían cómo dominar. Tenían los recursos, no sabían cómo dominarlos. Entonces, cuando estas personas me conocen, yo les doy una idea de cómo viene a suceder todo en la música con respecto a la producción, a la masterización. Ellos me piden formar parte de la agrupación. Yo me encontraba en De la Calle y ellos me ofrecían otro sonido. Había una muchacha, habían dos cantantes, había un DJ y realmente me gustó la química que fusionaba entre ellos, porque habían gustos totalmente divididos. Uno tenía atracción por la timba, el otro tenía atracción por la música de dance, por la disco. Yo venía del rap, del reggaetón, el otro con otro género. Y todos tenían algo claro, que tenían la misma meta en común, querían hacer algo exclusivo, algo genuino y algo que marcase un antes y un después. Siempre las agrupaciones cuando inician quieren tener un sello, no estar a lo ciego tirando tiros a ambos lados, y ellos me brindaban esa oportunidad. De ahí es que me surge la idea de ponerle la química, porque ninguno de estos integrantes eran del mismo lugar. Había uno de Guardalavaca, otro integrante de Vanes, yo era de Holguín, otra que era de otra provincia. Entonces, qué mejor nombre que la química, que como cada cual cantaba con... Totalmente, era una mezcla, era una química. De ahí es que parte la idea de yo hacer la agrupación. Bueno, empezamos a hacer dancehall, porque en aquel tiempo el dancehall, Sean Paul recuerdo que tenía muchos éxitos, y el dancehall era algo que no se cultivaba. Y yo apunto por la idea del dancehall, primeramente. Yo apunto por ese estilo. En una de nuestras presentaciones, porque era un grupo muy local, realmente uno de sus integrantes, su director en aquel entonces, porque yo era el director musical y él era el director de la agrupación, él se encontraba prestando servicio como animador en los hoteles, y en aquel tiempo, no sé si recuerdas La Roca. La discoteca La Roca. En aquel tiempo él también tenía sus influencias y sus contactos y nos servía de plataforma Las Rocas en las noches de disco y nos quedamos, pero era una agrupación muy local. Ahí estábamos presentando nuestras primeras canciones, nuestras primeras presentaciones, y en el público se encontraba una portuguesa, cantante de kizomba, una kizombera. Se acerca a nosotros y nos pide al otro día ir al estudio, que quería hacer una colaboración con nosotros. No la tomamos muy en cuenta, en serio. No una turista más, una turista más que viene a decir. Y nos sorprendió cuando esa muchacha llega al estudio al otro día y presenta, yo conocía por Ismao Verdades, Kizomba 1986 o 1987 se llamó ese disco, que esa canción era Fruit de la Pasión, que nosotros lo recordamos como Fácil, Funky, Seibo, fue un himno, fue un himno. Y entonces Ismao Verdades era el protagonista de este compilatorio, de este mixtape, por así decirlo, de Kizomba angolana. Recuerden que muchos de nuestros abuelos y tíos estuvieron en esa guerra y prestando servicio en Angola
Y de ahí es que llega la música angolana, la kizomba. Entonces, esta muchacha, cuando nos mostró lo que hacía, cuando decidió colaborar con nosotros y ver de qué iba, yo cambié por completo el diapasón que tenía formado. Es decir, dentro de mi abanico musical, de mi espectro, no se encontraba la kizomba. Y me impactó la manera en que a la misma vez que es un baile sensual, erótico, es tan sensible al tema del desamor y el amor, porque su instrumentación, su sonoridad realmente lo permite totalmente hacer algo romántico. Y yo estaba estudiando prácticamente el mercado holguinero. Holguín es una provincia atípica. Holguín es una provincia que las mujeres mayormente dominan. Es decir, que por ende, lo que sea música romántica funciona. Funciona. Chapacé fue un estudio de mercado para los demás artistas, para los demás grupos. Entonces, por aquel entonces yo creo esta agrupación, creo La Química. Venimos a la ciudad en el pabellón Armando Mestre, como bien decía, que era el sitio que fomentaba la música urbana. Era la música que fomentaba la música urbana por completo. Hago aparición, una aceptación increíble. Ya tenía en proyecto hacer esta colaboración con esta artista, con Anais, pero el producto todavía no había salido al mercado. Es decir, era una carta que tenía sobre la manga. Debido a situaciones de la vida, el director sale del país, la agrupación se pone en pausa, prácticamente se disuelve. Y por aquel entonces mi productor Dani Records, estábamos haciendo un disco en colaboración con Raga por un disco, eso se llama un disco por encargo, porque ciertas disqueras vienen y te dicen, necesito que me grabes un disco con estas temáticas para comprar el producto y vendérselo a cualquier otro artista. Al final este es el negocio propio de los estudios musicales de acá. Y de los cantantes, por decirlo así. De los cantautores. Cantautores, sobre todo eso. De los cantautores. No intérpretes. Y los compositores mayormente, y ya yo me encontraba debutando como compositor. Hicimos este disco boutique y Dani me pide volver a retomar el proyecto de La Química. Poner un casting, ir a los cimientos, porque fue algo muy local, pero algo que marcó un antes y un después. Por lo menos los que estaban de público escuchando La Química, la propuesta que yo estaba llevando, porque yo llevaba una propuesta diferente, llevaba el dancehall, llevaba una voz femenina, llevaba un rapeo con un estilo bastante ragamuffin, más el rapeo tradicional del hip hop. Muy comercial y muy americano, diría yo, ¿no? Era un golpe. Y así funcionó, de esa manera funcionó. Pusimos el casting y vino todo lo que marcó un antes y un después dentro de La Química. Vino esa voz tan característica de la agrupación, que es una voz bien aguda, bien nítida, fina de por sí, para que las personas entiendan, fina. Vino la muchacha a hacer la colaboración, Raga, que se encontraba produciendo también nuestra base musical, nuestros instrumentales, pues aportaba también color dentro de aquella época que ya Chapacé estaba marcando un antes y un después, porque Chapacé ya se encontraba, no había sacado el disco del todo, y yo me encontraba también en esa creación de ese fenómeno, porque Chapacé fue un fenómeno en la provincia de Holguín. Yo me encontraba en esa producción, puesto que estaba haciendo mi disco independiente de rap, trabajaba directamente con Michael Romera, DJ Sam, trabajaba con Raga, habíamos hecho el disco boutique por encargo para esta disquera y teníamos una química también. A la hora de que construyo nuevamente la agrupación, decido ya marcar como sello característico la kizomba. Hago mi agrupación. Y cerrando el disco, recuerdo que estaba la discoteca El Pico Cristal de moda, el Café de los Artistas. Yo era cliente
del Café de los Artistas. Es interesante cómo creas, sin saberlo, imagino, el primer grupo de Kizomba en Cuba. Exactamente. Eso a lo mejor no lo sabías en el momento que lo estabas haciendo, pero estabas marcando un hito en la historia. Tenía un desconocimiento total. Fíjate. Disculpa que te interrumpí. No, para nada. Tenía un desconocimiento total del alcance del género y de que en Cuba no hubiesen agrupaciones de Kizomba. Entonces, yo realmente me dirijo al Pico Cristal como cliente, pero veo el ambiente que se generaba, veo que la mejor música, lo que querías pegar, para que la gente entienda, lo que querías pegar por aquel entonces sonaba en el Pico Cristal y se hacía viral. Yo me acerco al jefe de seguridad por aquel entonces y le digo que le voy a crear una canción para el local. Si mi música, el DJ la tocaba. Él se sonríe y me dice, ok. Él no contó con la habilidad y con la rapidez inmediata. Y al otro día yo me acerco a la noche con el producto, porque le pregunté sobre el local. Todavía no tenía nombre. Se conocía como la discoteca El Pico Cristal porque era el recinto de Palmares Pico Cristal, pero no tenía nombre. Y él me comenta de que querían que se presentasen artistas, quería que fuese una especie de café de artistas, y yo dije, el Café de los Artistas. Y así titulé a la canción Café de los Artistas. Le pregunté qué iba a fusionar en la noche, me habló de karaoke y así hice ese sencillo. Le llevo el sencillo, él escucha, esperamos que terminase la discoteca a 5 de la mañana, él escucha con el DJ, llamó a todos sus trabajadores, escucharon la canción 4 o 5 veces, cuestiona si soy yo, me pregunta, ¿realmente esa es tu agrupación? ¿Qué otra cosa haces? Y yo le muestro mi trabajo. Ahí está. Me sorprendió porque apenas en mi idealización o expectativa estuviese que él me brindase la oportunidad de nosotros tener como plataforma el Pico Cristal. Y él me dice, la otra semana quiero que te presentes aquí con algo de 20 minutos para que le muestres al público que acude a este lugar tu trabajo. Ahí yo trato de ingresar con algo característico y exclusivo que me daba lo que era el rap, que era la improvisación. Ahí yo presento la Kizomba, ahí yo presento la nueva química. Y a raíz de todo lo que generaba el Pico Cristal, la farándula de aquel entonces, quienes acudían a ese sitio, que luego iban a la terraza, luego iban al cabaret nocturno, y cuando las muchachas o los chicos tomaban el carro para trasladarse, le preguntaban, ¿tienes temas de la química? Los boteros se ponían en función, ¿la química qué grupo es? Porque gracias a Dios teníamos la facilidad de tener el estudio, Recordani, y nuestra música estábamos tocándola en vivo, pero también luego tenías la canción, que ya la gente pedía, oye, pero la tienes grabada, que por aquel entonces era difícil. Un estudio de grabación, y nosotros teníamos esa facilidad, gracias a Dani, y brindamos, terminando el concierto, brindamos la música. Entonces, ese público, ese gremio, consumía la química. Cuando se montaba en el taxi para trasladarse a la terraza, a La Palma, o al cabaret nocturno, pedían la química, y los boteros no tenían otro remedio que buscar las canciones de la química. Y así se vuelve un fenómeno dentro de la farándula holguinera, y llega a la radio, que también apoyó. Loiber Fidalgo, musicalizador y sonidista de FM Ciudad, de Radio Holguín La Nueva, de Entremezclas, que de ahí nacen muchos singles muchos singles que hicimos para Radio Holguín La Nueva, para FM Ciudad, Entremezclas, por Fidalgo, Loiber Fidalgo, que era quien nos ayudó en el casting para reestructurar nuevamente la química. Y ahí llega Aléjate de mí. Porque me preguntabas cuál fue el tema que nos coloca por aquel entonces, y fue Aléjate de mí. Una canción en la cual participaba Raga. Entonces, teníamos quizás una sonoridad similar por aquel entonces por el Romantic Style.
que estaba de moda con Macano, exacto, Panama Music estaba de moda, Chapacé había golpeado ya con 4 canciones, todavía no habían terminado el disco Rompiendo el Flow, y yo comienzo a trabajar con Raga en este sencillo que fue Aléjate de mí. Raga lo presenta y hubo una confusión porque la gente llegó a pensar de que era una evolución de Chapacé o Chapacé con otro cantante, porque eran un poco similares las voces de ambos. Es que prácticamente era el mismo mundo. Exacto. Estaban en el universo. En el mismo universo es normal un poco que tienda a dar este tipo de confusiones. Y ahí mismo se hace viral la canción, en la radio, en todos los sitios. Y es cuando decido sacar la Kizomba como sello, porque me encontraba, fíjate, en cuestión de contenido, sí había una diferencia pronunciada. Michael componía de una forma junto a Raga y yo trataba de separarme de eso porque tenía mi manera de componer un poco más rebuscada, un poco más existencial. Incluso yo iba a tocar el tema del desamor más que el amor. Y ahí sí había una diferencia, pero yo necesitaba separarme por completo. Marcar la diferencia. Y fue donde decidí la Kizomba como género autóctono de la agrupación, por de alguna manera decirlo, porque en Cuba no existía cuando comenzamos a investigar, que recuerdo que fue alguien de La Habana, Julio César Leal y no recuerdo el nombre, creo que fue Julio César Leal y quien le hace el videoclip a Cuban Time. Claro. Quien le hace el videoclip a Cuban Time viene a estrenar Holguín y se acerca y me dice, ¿sabes? Al Pico Cristal. Lo lleva Andy. Y se acerca al Pico Cristal y me dice, ¿sabes que no hay agrupación de Kizomba en Cuba? Porque son realizadores de video. Estamos hablando de los inicios de Lucas. Estamos hablando de realizadores que veían videoclip constantemente y que estaban en Cuba, rodando por Cuba entera, viendo artistas, y es que me dice, ¿sabes que no es una agrupación de Kizomba? Creo que deberías averiguar, porque serías la primera. Y es donde empiezo a informarme al respecto y vemos que somos el primer dúo de Kizomba, pero no solo eso. Hoy día todavía estamos en investigación porque quizás seamos el primer grupo de habla hispana de Kizomba. Exactamente. Porque esto es un género angolano. El idioma que maneja Angola es portugués. Totalmente. Entonces, es normal que exista en Portugal, en Brasil y en Angola, pero de ahí en fuera, en habla hispana es muy difícil. Es bastante difícil. Todavía quizás hasta en habla inglesa puede existir, pero en habla hispana es difícil. Y existe la posibilidad de que alguien haga una canción de Kizomba y lo haga en español, pero estamos hablando de una agrupación. No, de un grupo con un sello, con un disco. No es de una canción. Exacto, que tú escuchas una canción nueva y antes de decir es una Kizomba dices es la Química. Exactamente. Estamos hablando de un sello. Sí, porque alguien venía con una canción, pero no venía con una agrupación de decir yo soy totalmente Kizomba. Y a día de hoy todavía nos encontramos en esa investigación, porque quizás seamos el primer dúo de habla hispana de Kizomba. ¿Por qué? Porque estos son agrupaciones características de jazz band. Son bandas. Son bandas. No, y me refiero, quiero enfocarlo mejor, me refiero a que son agrupaciones que realmente son una banda, tocan la música en vivo con sintetizadores, no es creado digitalmente. La Química es una agrupación que creó su música digital, con samples, con sonidos digitales, no es en vivo. Por eso se adopta el primer dúo de Kizomba y no primera agrupación de Kizomba, porque era un dúo de Kizomba. Las agrupaciones de Kizomba son bandas, son jazz band, porque tienen saxo, tienen una serie de instrumentos y Mau Verdad es una agrupación, una banda de Kizomba. Yo por aquel entonces era un dúo de Kizomba, con background, con instrumentales. Con una banda totalmente digital. Digital, y muchos de ellos, porque muchos eran samples de ellos que utilizaba, porque es bastante difícil crear este género.
es bastante difícil. Sobre todo vamos a centrarnos en el momento histórico que estábamos viviendo, que prácticamente no podíamos, o sea, no podían ustedes contar con vamos a pagarle al saxo, vamos a pagarle al drum, vamos a pagarle a los hongos, vamos a pagarle, era imposible. Ni conocían. No, es la otra. Ni conocían el género. Te topabas el saxo y le decías, yo necesito que hagas esta quizomba. Y dices, no sé, hermano, lo mío es otra historia, lo mío no es quizomba. Es totalmente, hay que ser conocedor del género para saber cómo se hacen los mambos, por así llamarle. Y antes de crearla, tuvieron que escuchar mucha quizomba. Años de estudio. Años de estudio. Años de estudio. Incluso llegamos a fabricar prácticamente un sello de la quizomba de la química, porque la quizomba es como la salsa. Exacto. Tiene varios matices. Está la timba, no sé, está el changüí, están unos cuantos géneros que como cubanos lo ingresamos todo en la salsa, porque queremos darle un nombre. Cuando Ñico Saquito en sus años hizo el tema Échale Salsita, que la comunidad boricua adopta el género, adopta el nombre para identificarlo, le dice salsa. Pero es por esa canción que escuchamos, Échale Salsita. Eso es un clásico, Ñico Saquito. Entonces, la comunidad boricua de Nueva York adquiere. Por eso está en estudio el tema de dónde deriva la salsa, porque de ahí parte. La quizomba es igual, tiene la tarrachina, tiene el souk, que es mayormente la quizomba que hace la química. S-O-U-K, souk. Es mayormente el estilo que hace la química. Tiene muchas vertientes, es decir, muchos matices. No podemos encerrarlo todo de esto es quizomba y no. Es decir, que dentro de la quizomba hay subgéneros. Hay subgéneros, hay muchos subgéneros dentro de la quizomba. La química mayormente hace souk, que no es tan lenta, porque la tarrachina viene siendo un poco más lenta y es lo que vemos. Entonces, la química, debido a la influencia que de nuestras raíces, la influencia que le impregno por ser cubano, etcétera, etcétera, la hacemos un poco más adelante. Claro. Y de ahí parte. Sí, pero fíjate que cuando hablamos de quizomba de la química, ¿qué es lo interesante que tiene? Es que la quizomba de la química, por ponerle un ejemplo, es para un lugar así. Que lo mismo te estás tomando un trago, que lo mismo estás comiendo, que lo mismo estás bailando, que se presta mucho, o sea, es muy versátil, se presta para muchos centros exacto. Se desdobla. Tú puedes estar en casi cualquier lugar y puedes estar escuchando una quizomba de la química y te va a resultar agradable escuchar esto. Esto es, a ver, tengo entendido de que hiciste un tema de Juan Gabriel, o sea, lo versionaste, que es el tema La Costumbre. Un tema bastante, pero bastante importante, por decirlo de alguna manera, acá en la ciudad de Holguín, y puedo atreverme a decir que prácticamente en Cuba entera. Sí, como no, Latinoamérica. Y Latinoamérica. El tema La Costumbre, la versión de la química, la versión en quizomba. Este tema, ¿cómo llegas a decidir hacer este tema? ¿Y qué influenció, o sea, luego de que haces el tema, cómo influencia este tema en la química? ¿Cómo llega ese feedback del tema hacia ti? Wow, excelente. Claro que te lo voy a contestar después que nos vayamos a comerciales con nuestros sponsors. Nos fuimos. A lo cubano podcast es donde todo cobra vida. La verdad de nuestra gente en cada charla sentida. Desde La Habana y más allá, Cuba en cada episodio. Voces que te cuentan más, entre risa y remolinos. Desde el amor escondido, historias que no se ven, con pasión y sin barreras. Lo que Cuba es. Ay, qué olor. Y regresamos. Entonces, cuéntame, dime la pregunta, ¿cómo influenció este tema? La costumbre. Yo creo que uno tiene una lista mental de los éxitos del ayer y las canciones preferidas. Costumbre es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, el sufrimiento y la frustración que reflejó Juan Gabriel en esa producción, porque este tema es popularizado por Rocío Dúrcal, que era quien cantaba la canción, pero su compositor es Juan Gabriel. Entonces yo recuerdo con mucha nostalgia esa canción y decidí hacerle una versión
totalmente atípica a lo que había escuchado, porque la India le había hecho una canción en salsa, el propio Juan Gabriel había hecho también canciones al respecto, y yo decidí enfocarla de otra forma. Mayormente las personas venían y cantaban la canción, la llevaban un género y punto. Yo quise darle otro matiz, es decir, Versionarla. contrarrestar esa frase, ese mantra, porque la canción tiene una especie de mantra cuando dice la costumbre es más fuerte que el amor. Y creo que es un error que por costumbre estemos en pareja con alguien. Por supuesto. Es un grave error, aunque la rutina y la costumbre es el mayor enemigo de la pasión en la pareja. de una relación afectiva de pareja. Yo decidí contrarrestar todo aquello. Entonces, en mi cabeza tenía claro cómo iba a sonar. Llegué al estudio, produje la canción, la grabamos de inmediato, se volvió, apenas la habíamos cantado, llega a la radio, pisa los bares, la disco, lo cantamos en vivo y se vuelve un fenómeno. Mi representante por aquel entonces, Yolanda, viene y me dice, debemos hacerle video urgentemente. No estábamos ni en condiciones, porque un video llevaba una producción. No, y el video que se le hizo, el video con actores, está el grupo etcétera prácticamente Sí. en el video, que es una locura. Incluso todavía hoy en día en los No, bares y en el los video todavía se ve en los bares. Nosotros hemos tenido la dicha de estar de estar, fíjate que decía, Poncho, qué bien que nosotros estamos viendo cuando hacemos el podcast con él y nos aparecen estas señales tan fuertes y tan poderosas. No, así sucedió. Hicimos el sacrificio. Yo tuve claro de que yo no quería un video comercial. Yo no quería absolutamente un video de mostrar los cantantes. No, yo quería actores, mis amigos de etcétera, mis amigos entrañables. Decidí que fuesen ellos, que está Venecia, cuando Venecia trabajaba en etcétera, Eider, Yacer, mi hermano, en fin. Decidí que etcétera llevase la producción del videoclip. Yo quería un video basado en la época de los 50. Hacemos el guión Venecia y yo, que la dirección es de ambos, la fotografía es de Ernesto Daniel Brito, padrino de mi hijo. Estudio distinto. Lo apoyo bastante. Ese grande literalmente de la fotografía, porque Brito Podríamos decir que es el más grande que tiene. de la fotografía que tiene Holguín. Ese tamaño impone y su voz también. Vecino mío, además, y padrino de fotografía de mi hijo. Tenemos una relación impresionante. De hecho, Brito es el realizador de todos los videoclips de La Química. Ya con eso te digo, qué relación tenemos en lo personal. Nicanor, el hermano Nicanor. Decidimos hacerlo en el Jazz Club, transformar el sitio del Jazz Club para que simulara la época de los 50. Hacemos el guión, hacemos el videoclip, sale a la palestra, una locura total aquí en la ciudad. Incluso hacían una especie de top sin contar con nosotros y ponían a competir el video sin nosotros dar un consentimiento, televisión y ciertos lugares, y se hace viral. Ahora, se hace viral la producción y pasan los años. Al pasar de los años, alguien que no quiero nombrar con apellidos en el podcast para no comprometerlo, estaba dentro del homenaje que se le iba a realizar en la ciudad de Miami a Juan Gabriel. Recuerdan que habían hecho también un DVD sobre Marco Antonio Solís, que era Marco Antonio Solís, varios artistas cantando los éxitos, y Juan Gabriel se encontraba grabando el disco de su aniversario, que tenía tema con Luis Fonsi, con Natalia Jiménez, estaba versionando todas sus canciones con estos artistas, con artistas jóvenes, con otro timbre. Y dentro de ese disco, dentro de esa producción, de ese homenaje, se encontraba este productor, cubano además, amigo mío en lo personal, y se acerca al productor general, productor musical general, y le dice: oye, en mi país, en mi ciudad, hay unos muchachos que hicieron una canción tan genuina que es totalmente diferente. Costumbre no se encontraba dentro del disco de Juan Gabriel, dentro del homenaje, y deciden mostrarle el trabajo de La Química.
El productor general le agrada lo que está sucediendo, le escribe a Juan Gabriel, Juanito, le dice, debes ver esto porque creo que sería genial el performance, lo están viendo a modo de espectáculo, la proyección, Juan Gabriel cantando sus canciones, cantando la parte que le corresponde, y luego cuando empieza el coro de la química que empieza a contrarrestar, perdón, todo lo exacto, que tanto que la costumbre es un grave error, ya contrarresta el mantra de la canción que la costumbre es más fuerte que el amor. Y a nivel de espectáculo, ellos vieron que era un show, y ahí es donde se acercan a Juanito, le muestran, y él muy identificado con Cuba, con Celia Cruz sobre todo, enseguida manda a buscarnos, manda a tener comunicación, contacto con nosotros. Pero, siempre hay un pero. Cuando hay un pero, ya todo lo demás queda obsoleto. Fallece Juan Gabriel. A las semanas de estar en el papeleo, en todos los trámites para estar dentro de esa producción, de esa gran producción, de ese espectáculo, fallece Juan Gabriel. Y ahí quedó. Ahí queda la costumbre, queda la costumbre, pero yo me siento más que realizado porque que el compositor de esa canción, que alguien tan importante en la música latina como Juan Gabriel me haya dado la oportunidad, se haya interesado porque nosotros estuviésemos dentro de ese espectáculo, de ese homenaje, grabar con nosotros la canción, me daba a mí un aliciente, porque a veces los artistas queremos tener ese aliciente económico y esa popularidad internacional, no convertirnos en un producto popular, porque una cosa es la fama y otra cosa es ser popular. Un producto popular, uno busca ese aliciente, tanto económico, porque el mundo del arte lleva dinero, los artistas llevan dinero, cada videoclip lleva una inyección, en fin, fue un aliciente para mí, saber que no estaba equivocado, saber que a veces cuando veía a las personas por la senda derecha, todos en fila india, a veces cuando veía a los muchachos por la senda derecha, yo tomar la izquierda me traía resultados, era un indicio que no estaba equivocado. Entonces la costumbre se hizo un fenómeno nacional, por así decirlo también internacional, hasta donde pudo llegar, y hoy día permanece tan joven como la primera vez que lo estrené, porque todavía, incluso acá donde trabajo, en la noche llegan. Cuando algunas personas detectan quién soy, se acercan y me piden, por la costumbre, por favor, pon un tema tuyo, porque estamos tocando otros temas y yo soy un poco, a mí me da un poco de vergüenza eso, estar en un lugar trabajando en otra esfera que no es la química, que no es la música de Gaby, y que me pidan una canción o yo poner uno de mis temas, como me da vergüenza. Creo que esa parte del artista... Lo reconocen, si reconocen el tema y te reconocen a ti, mejor. No, esa parte del artistaje no la heredé. Incluso las alfombras rojas me ponen muy nervioso. Cada vez que hay una alfombra roja en el cabaret nocturno, oye, esto de fotos no va con... Esa parte no la heredé. Esa madera de artista, de posar para cámara. Yo soy bastante introvertido en ese aspecto. No, lo hemos visto hasta en tus redes. Prácticamente las redes son nulas. Contactar con él es más difícil que vaya. Soy apático a las redes sociales. El WhatsApp No, el WhatsApp no existe Instagram, ni Facebook, ni nada. Realmente soy bastante apático a las redes sociales. Creo que lo hago por un compromiso con el arte y con la música y con mi agrupación, pero soy bastante apático a las redes sociales. También no culpo a las redes. No, por supuesto. Culpo al hombre como especie, como ha dirigido las redes sociales, que hoy día vemos que es un talón de Aquiles, que se ha convertido prácticamente en el hilo conductor de la vida. Estamos hablando de que la ridiculez es más viral que el contenido de valor. Entonces, Y te contamina. Te contamina, porque recordemos por qué los comerciales se pagan tan caro y se ponen cada 3 o 4
publicaciones que vemos en YouTube, en donde estemos. Es un comercial, porque así funciona. Entonces, las redes sociales es un comercial perenne que estás viendo y aunque no lo creas, está induciendo algo en ti. Está induciendo algo en ti. Y yo me lo tomo con pinzas. Las redes sociales me las tomo con pinzas. Voy directamente al contenido que deseo, alguna información, porque, ojo, en COVID fue nuestra salida. Tampoco es satanizarla, porque las redes sociales, cuando se le dan el uso correspondiente para lo que fueron creadas, genial. Pero cuando sirven como medios de estafa, cuando sirven para Dar información. Popularizar ridiculeces. La vulgaridad, todas estas cosas atentan contra nosotros porque estás creando una nueva generación, estás creando una nueva etapa, estás creando un nuevo hombre. Sexualizar contenido. Sexualizar contenido. Entonces prefiero separarme para permanecer virgen en ese aspecto de que no contaminen mis ideas. Voy a un contenido en específico que quiero observar de las redes, voy a un contenido específico y a raíz de eso pues me fusiono con lo que esté trending, con lo que esté mainstream y ahí incorporo la química. También he sido muy celoso con el sello. Creo que hoy no me puedo llamar Gabriel y mañana ponerme Arturo y pasado ponerme Leo. Entonces creo que una agrupación debe tener un sello, un nombre y permanecer ahí. Si vas a un concierto de Juan Luis Guerra, tú no quieres que Juan Luis Guerra salga cantando reggaetón o que salga cantando kizomba, quizás una la asimilas, tú quieres ver a uno de los mayores merengueros del mundo, ¿no? Y si lo sigues es por eso, es la otra. Siempre es encontrar tu nicho y si Por sales supuesto, de ese nicho. A ver, en la zona de confort no significa que tú debas, o sea, no debas tocar otros nichos o tocar otra zona más allá. No, al contrario. Es tratar de incorporar eso a tu zona de confort, ¿ok? Y entonces dentro del sello de la química, por ejemplo, yo no dudo que un día logren hacer una mezcla de kizomba con algún otro género que se... Con guaguancó. Con guaguancó, por poner un ejemplo. Pero no creo que le vaya a quitar el sello a la química el hecho de poder fusionarse, porque de hecho lo han hecho y le han salido muy bien. De hecho, esta misma canción que estamos hablando de Juan Gabriel, esto es una versión totalmente... Un mariachi. De la... Que esto viene de un mariachi llevado a la kizomba. Eso es un salto de fe. Es un salto de fe que funcionó y estoy convencido que va a seguir funcionando. Sí, sí. La química, de hecho, ustedes han logrado, crear algo único y lo han sabido proteger, que es yo digo que lo más importante de esto es saberlo proteger. Y esa protección es Gabriel, el que está ahí encima de... Y el público holguinero, ustedes mismos se acercaron a mí porque tenían una historia con mi agrupación, porque se sentían identificados con un género que no estaba contaminado como las tendencias actuales. Existiera, o sea, yo dudé que estuvieses aquí en Cuba. Yo dije, no, la química anda como chapacé por el mundo dando conciertos. Yo dije, es muy difícil. Hasta que, de hecho, estaba yo en un directo con el celular y me pasa. Digo, ojo, en el directo está, digo, ojo, que él es el de la química, caballero, él es el de la química. Eso fue para mí. Yo dije, no, si está aquí, vamos a intentar localizarlo. Un año después, enos aquí. Yo creo que ese cuidado con el género también se lo debo a la ciudad. Alguien dice, hay un refrán, un proverbio, nadie es profeta en su tierra. A mí me ha sucedido todo lo contrario. No aplica en mí. La química no puede decir que en su tierra no es profeta, porque hay una pirámide en la música urbana. Cuando hablo de la música urbana, para que no se malinterprete, hablo de un antes y un después. Hay una pirámide que es Coantine, Andy Clay y su tiempo cubano, la química y Chapacé. Eso marcó un antes y un después en la música urbana. De ahí derivaron muchas agrupaciones. Entre Líneas, Alerta Roja. De ahí derivaron muchas agrupaciones que entendieron que el sello característico de una agrupación holguinera urbana era ese romanticismo, ya sea en merengue, ya sea en reggaetón, ya en el estilo. Porque a raíz de esa pirámide, todo lo demás se construyó. Y puedes ver que aquí no hay agrupaciones de reparto. No.
en Holguín no existe. Estuvieron... Como agrupación como tal, no sé. Sí, estuvieron, creo que son dos exponentes, amigos míos en lo personal, que han estado dentro de los conciertos de la Química, Wichi y Inerarity, Nutella. Son los dos exponentes, que eran una agrupación y luego cada uno decidió hacer su carrera en solitario. Pero ellos dos, los legendarios, es la única agrupación que hubo de reparto. La única agrupación que hubo en esta ciudad de reparto. Leo, Inerarity y Wichi. Fueron las únicas agrupaciones que existieron de reparto. Todas las demás le ha funcionado. Sí. El estilo romántico. El cimiento lo estableció incluso De La Calle. En los inicios De La Calle tenía sus baladas, pero digo un antes y un después porque ya es otra generación, ya entramos en la época del celular. Ojo, yo vengo de la época del cassette. Yo vengo de la época del cassette y el CD. Yo no vengo de la memoria USB, de la memoria flash. Yo no vengo de esta época. Yo vengo de cuando tenías que cantar. Ojo. Perdón la nueva generación, pero cuando no existía el auto, cuando tenías que cantar y tenías que copiar y pegar, literal, corta y pega. No era cuestión de invento, que vamos a grabar en un estudio, no vamos a grabar de darle play, graba, no, repítelo, no, repítelo. Repítelo, dale para atrás al cassette y mira para atrás. Era agotador. Y editar era literal, con una tijera cortar y luego pegar. Ese es el cassette. Eso era sumamente difícil. Hacer cualquier modificación era... Mira, esto es como la canción de Varela, mi ídolo, Carlos Varela, Memoria del Subdesarrollo. Yo agradezco porque hoy día las grabaciones de la Química tienen la intención que tienen, porque al menos mi parte yo la grabo de arriba abajo la canción. Porque considero que cuando estamos en vivo, tú no pones pausa al público al tiempo y digo, ahora voy a grabar mi parte que me equivoqué y doy para atrás. Y se pierde la intención, se pierde. Entonces, cuando llego al estudio, creo que lo único que hacemos por pistas, porque debe hacerse así, tampoco vas a estar de espalda a la época, pero pierde la intención, es el coro. Todo lo demás es de arriba abajo, que graban mis artistas, mis cantantes, mis músicos, es de arriba abajo, porque creo que ahí se encuentra la intención que tú recibes en disco, en la producción musical, lo mismo que vas a obtener en vivo, en un escenario. Y creo que eso es uno de los mayores logros y canto de pecho que me doy de decir, puedes escuchar un disco de la Química, puedes verlo en vivo y no notarás ni siquiera diferencia alguna en cuanto a la producción, porque hoy día para mí es bastante vergonzoso pagar a un alto precio, un alto cover por artistas que sencillamente suben a doblar sus canciones al escenario. Me molesta. A doblar y hacer pauta. La música sonando y dice, no, era para esto. Y de fondo la canción completa, no vale la pena, sinceramente. Y es triste. Hoy en día hay una furia tremenda acá en la provincia de Holguín de la improvisación. Incluso vemos a muchos muchachitos alrededor de, ya cuando va cayendo el sol, en el Parque Calixto García, que se ponen allí a improvisar. Nos llama mucho la atención eso. E incluso acá en el podcast entrevistamos a cierto freestyler. ¿Es freestyler? Así mismo lo dijiste. Ya. A Neo. Ajá. Y incluso a través de él te contactamos a ti. Gracias, Neo. Que él provino de este evento que fue creado por ti por allá por los años 2018, ¿no? Por el año 2018. Y entonces me gustaría saber qué fue lo que te impulsó a crear este evento acá en la provincia de Holguín. El Ragnarok. Yo fui uno de los primeros freestylers de la ciudad de Holguín, porque era un movimiento que estaba muy verde en Cuba, al menos en Cuba. Esto es parte del rapero, de la cultura hip hop, ¿no? Del MC, porque hay muchos MC, hay muchos raperos que no tienen la habilidad de improvisar y son grandes dentro de la composición, pero hay otros que no son grandes raperos, sin embargo, son grandes freestylers. Entonces, se estaba volviendo una furia el freestyle en Latinoamérica con esto de las batallas de Red Bull, y en el 2017 yo vuelvo a acercarme a la Asociación Hermanos Saiz. Todos mis inicios fueron a través de la Asociación Hermanos Saiz,
vuelvo a acercarme a pedido de alguien que en paz descanse, Tico SK8, EPD, gracias a él me vuelvo a acercar, vuelvo a retomar mi vínculo con la Asociación Hermanos Ahí para dirigir el movimiento de hip hop, el movimiento de rap en la ciudad, a través de la Asociación Hermanos Ahí, que estaba muy disperso. La época dorada del rap había terminado un poco en Cuba, el género urbano, el reggaetón, otras cosas estaban golpeando muy fuerte, y yo decidí, a pedido de él, asumir la responsabilidad de llevar el movimiento. Las nuevas tendencias era el freestyle. Las nuevas tendencias era el freestyle. Red Bull estaba haciendo estas batallas de gallo en La Habana. Y yo, debido a mi experiencia, a los años, que por aquel entonces era quien rodaba junto a De La Calle, estamos hablando del 2003, 2005, es decir, del 2000 al 2005, por todos los eventos de rap, era quien hacía siempre una exhibición de freestyle, improvisando, pues tenía las herramientas. Sí, en el Beni lo hacías también luego más tarde lo hacías. Es una característica, uno de los sellos de la química. Y pues estaba validado, por así decirlo. Me validaba la trayectoria mía para decir, voy a hacer un evento de freestyle. Viene Pedro Zulu, de Potaje Urbano, un evento que se hacía en Matanza, Varadero, en conjunto con la Red Bull. Viene Pedro Holguín, ve una exhibición mía de freestyle con un muchacho de la ciudad, me pide que participe, que tengo cupo para Red Bull, que por favor, y yo encontré necesario crear un evento y no ser un participante más, porque hubiese sido un participante más dentro de Red Bull y quizás hubiese sido campeón nacional, etcétera, etcétera, pero mi ciudad necesitaba una base sólida, no de ese sueño hecho realidad, esa meta por mí. Entonces yo decidí quitarme de mis hombros esa responsabilidad personal de obtener un premio. Quizás no, si competí y ganaba, obtener un premio, y vi la necesidad inmediata, de crear un evento. Vi la necesidad inmediata de crear un evento y le pedí hacer una curaduría porque entendía que el jurado también, por aquel entonces que estaban rigiendo las batallas en las provincias, pues tenían temáticas muy sosas, tenían palabras muy simples, y yo quería cambiar porque la historia del freestyle en Cuba estaba muy básica, y sucedía que cada vez que tenían un encuentro internacional, nuestros representantes, era una vergüenza, sin que nadie se me ofenda, porque había un nivel muy superior, y en Cuba todavía estábamos a la ofensa física, a la ofensa física. Tienes los zapatos que no son tuyos, la nariz muy grande, estas cosas triviales, mientras Latinoamérica, el habla hispana, iba en otra dirección. Y yo decidí crear este evento, le pedí a Pedro hacer una curaduría de Cuba entera, ser jurado, y fue eso lo que conllevó a que marcase también el freestyle cubano un antes y un después del Ragnarok, porque en el 2018, cuando decido en la Plaza de la Marqueta, frente a la Asociación Hermanos Saiz, hacer por primera vez el evento Ragnarok en plenas romerías de mayo, con el ganador, el representante de cada provincia, para sacar finalistas que iban a la Red Bull. Red Bull incluso se encontraba haciendo también casting, es decir, haciendo la prueba para la batalla final nacional en La Habana. Vieron otro matiz del freestyle. Yo presento a Jericho, que es el campeón del 2018. Jericho y yo teníamos la característica, Jericho por aquel entonces también era integrante de la química, era el tecladista de la química y también hacía voces dentro de la química. Y en lo personal teníamos una relación muy estrecha en cuanto al freestyle, porque prácticamente no puedo decir que practicábamos, porque él sí tenía esa costumbre, pero yo no. Yo soy alguien que fluyo con la vibra del momento y con el público. No he encontrado no he encontrado ese truco, esa herramienta de practicar como estos muchachos que practican, porque el freestyle es algo de practicar. Ojo, no digo de que lo que yo hago está bien, al contrario, ellos no, pero no me encontraba con los tiempos, son otras generaciones, no me encontraba con los tiempos, y más bien las veces que iba en casa de Jericho o Jericho iba a mi casa en los conciertos,
no veía mi necesidad de ejercitarme a mí, sino de ejercitarlo a él, porque tenía ciertas habilidades que yo no poseía, como el doble tempo. Y era alguien que improvisaba en doble tempo con una facilidad increíble. Y ahí nos mantuvimos. Hacíamos estos encuentros tanto en su casa como en la mía, como en pleno viaje hacia cierta provincia a dar un concierto, porque era mi integrante. Y desde ahí íbamos puliendo sus habilidades, etcétera, etcétera. Alguien con unas condiciones extraordinarias. Y obviamente yo veía por encima de la ropa que él iba a ser el campeón de Cuba, que él iba a representarnos como ningún otro. Y a día de hoy pueden haber opiniones diversas a la mía, pero a día de hoy ha sido el mejor representante que ha tenido Cuba en una internacional de Red Bull. 2018, campeón de Red Bull 2018, Jericho. Yo estuve viendo la que se hizo este año, que fue en Lima, Perú, me parece. En Lima, Perú. Que se hizo de la Red Bull. Estuvo dura esa batalla. Eso, yo vi la final. Estuvo aquello impresionante. Había un cubano y había un venezolano. Había. Entonces, sí, estuvo Riverse. Riverse iba a venir en el 2021. Tuve la oportunidad de conversar con Riverse, que tiene un nivel extraordinario, extraordinario, y dentro de poco lo vemos siendo campeón mundial. Riverse por temas de pasaportes, de visa, no pudo asistir al Ragnarok, pero a través de la liga de parque de Seventeen, que era quien hacía las ligas de parque en la época de la COVID, porque ya Ragnarok estaba establecido como subsede del potaje urbano, quien daba una curaduría para la batalla de Red Bull final del año. Es decir, ya Ragnarok 2018 logra cambiar la cara del freestyle cubano. Todas las personas, la nueva generación vio la manera en que Holguín proyectaba el freestyle, porque Holguín, Neo, que estaba de público, Pocholo, etcétera, etcétera, vieron otro freestyle. Vieron un freestyle con metáforas, vieron un freestyle con comparativas, con un nivel cultural un poco más alto. Jericho es graduado de piano elemental del conservatorio. Entonces, al ver que el freestyle no era única y exclusivamente ese beef, esa batalla personal con la otra persona, con defecto físico, con las carencias, sino demostrar y hacer alusión a grandes clásicos del cine, de la literatura, veían la necesidad de proyectar eso, porque eso fue lo que marcó un antes y un después dentro del freestyle holguinero, dentro del freestyle cubano. Jericho llega con todo este diapasón cultural, con todo este abanico de conocimiento, muestra otra cara, hace la mejor representación que hemos tenido a día de hoy internacionalmente, y las personas pues se acercan a ese árbol que le va a dar buena sombra, ¿verdad? Se arriman, y fue la característica, fue lo que dominó el freestyle holguinero. Fíjate que todas las personas que venían a competir aquí en Holguín, al Ragnarok, que ya era un evento nacional, logró posicionarse el evento nacional de freestyle que mayores medios estuvieron encima de él. Fue muy mediático y todos querían estar en el Ragnarok. Además, sabían que iban a encontrar un nivel muy alto. Las Tunas fue lo otro que siguió. Estaba Holguín y estaban Las Tunas. Ellos vienen con el Jericho del 2018 a replicarlo. Yo debo ser este representante. Claro. Cambia la historia. Neo está de público. Neo ingresa a 2020, porque incluso Neo no es de la generación 2019, que ya viene otra generación de freestyle. 2018 nace Jericho. 2019 nace Gilbert y Tony MC. Y 2020 es donde llega prácticamente Neo J. Luego viene la COVID, empiezan las ligas de parque, comentadas por Seventeen, alguien que viene de La Habana, que es donde coge estos muchachos. Empiezan ellos a improvisar en los parques, en las esquinas, llevando esta liga, para luego traer una curaduría a Ragnarok y decir, estos son los campeones de nuestra liga. Esto es lo mejor que hemos sacado. Y Ragnarok fomenta el mega evento de freestyle cubano dentro de Romerías de Mayo, porque las Romerías de Mayo, son una utopía. Romerías de Mayo es una utopía porque tienes lo mejor del teatro,
tienes lo mejor del cine, tienes lo mejor del rock, tienes lo mejor del rap, tienes lo mejor de la trova, tienes lo mejor de la fusión. Colindan todas las artes plásticas, los encuentros en cuanto a talleres, como es Memoria Nuestra. Tienes Cuba entera Función del arte. situado en la ciudad de Holguín. Entonces, Rámnaro tiene mayor alcance que cualquier otro evento, porque vas a un evento de Red Bull y es única y exclusivamente un evento de freestyle. Pero cuando te encuentras en Romería de Mayo, te encuentras a los seguidores y fanáticos del rock, del rap, de la trova, de la salsa, los críticos, los productores, te encuentras a todo el mundo del público. Entonces, tienes un público Un público con nivel. selecto, tienes un público selecto, y Holguín es muy imparcial. Sí, esa es la otra también. Holguín es una ciudad muy imparcial, porque aquí hemos visto perder a Jericho, siendo Jericho holguinero. Holguín gusta, o sea, lo que a Holguín le gusta, el público holguinero lo que le gusta es el talento y la calidad. Sí. Realmente es más calidad que lo propio de lo popular, o de que porque es de mi región yo lo voy a defender. Es más lo que realmente vale, lo que tiene buen contenido, lo que tiene buena... Y así fue como sucedió el fenómeno Rámnaro del 2018, que cambió la historia del freestyle, y a día de hoy sigue siendo un precedente en la cultura, y siguen mirando con lupa, tanto nacional como internacionalmente, porque, bueno, gracias a través de Seventeen, yo logré comunicarme con Riverse para traerlo. Porque, vuelvo y repito, por temas de pasaporte, de visa, etcétera, etcétera, Riverse no pisó esta ciudad, y Riverse ya era campeón de Estados Unidos de freestyle, un cubano, y ahora lo ves en la final, dando un nivelazo. Realmente se pasó. Rámnaro creó los cimientos, creó las bases, y Rámnaro fue esa necesidad que tuve yo de la nueva generación, ya que estaban cambiando los tiempos, habían cambiado, ya que hoy día es difícil que no mezcles el freestyle con la cultura hip hop, y es totalmente un error, porque puedes encontrarte un rockero improvisando, siendo un rockero, puedes encontrarte un hipster o un skater o un traptero, como lo es Neo, que no es precisamente un MC, porque hay que separar los géneros. Por eso hoy día decimos la música urbana, porque una cosa es la cultura hip hop, una cosa son los raperos y otra cosa es la música urbana. En la música urbana puedes tener a Wisin y Yandel, en la música urbana puedes tener a Daddy Yankee, en la música urbana quizás puedes tener a Los Aldeanos, puedes tener a Capela, puedes tener Lil Supa, pero Aldo, Lil Supa y a Capela no pertenecen a un género específico. No pertenecen a esa línea de artistas como es Wisin y Yandel y Daddy Yankee. Entonces es un error que los mezclemos todos. Es un error mezclarlo todo. Al final es género urbano, pero no es específicamente algo. Exacto. Es por eso que esa categoría creo que está muy mal dirigida, porque debes decir mejor premio al rap, mejor canción de rap, pero no entres en música urbana. No nos pongan todos en el mismo saco, porque el freestyle es igual. Tiene muchos representantes que quizás no son raperos, entonces no puedes decir es rapero porque improvisa. No, es una herramienta del rap, que nació del rap, pero no precisamente. Jericho no era rapero. Jericho, te decía en las entrevistas, porque hacíamos muchas exhibiciones por toda Cuba cuando él ganó, y yo como creador del Rámnaro y también como freestyler de trayectoria, y ambos íbamos en esa dupla, que en el 2018 no solo Jericho gana campeón nacional de Red Bull, sino que gana la dupla Jericho y Gaby Fresh, que yo podía competir porque no estaba ese premio, lo daba el público y uno que otro analista. Y yo en Matanza podía competir. Y ese año 2018 Holguín se queda con el campeón de Red Bull 2018 Jericho, pero se queda con la dupla Jericho y Gaby, que fueron la dupla ganadora de Cuba ese año. Entonces, a raíz de todo eso, las exhibiciones que hacíamos y las entrevistas que lograban llegar a nosotros a través de los artistas, a través de ciertas revistas, le preguntaban, y él te decía, yo no tengo que ver con el rap. Gabriel sí, los cimientos de Gabriel sí vienen del rap. Gabriel sí es rapero, haga quizombo no, esa es su construcción. Yo no. Y él te decía, yo soy reggaetón y del malo. Cuando te decía del malo, se refería, porque es alguien talentoso, se refería a ese
reggaetón que no es para una radio ni una televisión, el reggaetón under, el reggaetón de lo que llamamos reparto hoy día, ¿me entiendes? Es decir, sin censura, reggaetón explícito. Jericho iba con esa línea y te decía, yo soy del reggaetón y del malo, como diciéndote, del que no tiene censura, ¿ok? Yo soy de ese reggaetón. Sin embargo, ahí lo tienes. Campeón 2018 y uno de los mejores representantes que hemos tenido en todos los tiempos. Entonces, a ver, necesito conocer un poco más, ya estuvimos hablando de esto, pero a ver, tu opinión con respecto a la música, vamos a llamarla así, a la música urbana. A ver, ¿qué tú crees que sea más, vamos a decir, no voy a decir importante, pero sí más, o sea, ¿qué sería lo principal? ¿Tener talento o tener un buen productor detrás de ese artista, por llamarlo de alguna manera? Ay, uno de mis patrones a seguir en muchos aspectos de la vida, de mis ídolos, decía, nuestros hijos se parecerán más a sus tiempos que a sus padres. Nuestros hijos se parecerán más a sus tiempos que a sus padres. Estamos en una época donde lo que se impone es el productor artístico. Vemos personas sin un ápice de talento ingresar a un estudio de grabación, balbucear delante de un micrófono y la tecnología y el productor, la habilidad del productor musical, hacer el resto. Es triste. Todos los días no vemos un Adele. No. Todos los días no vemos un Bruno Mars. Cada día que pasa, y mucho más dentro del género urbano, vemos las carencias musicales que tienen estos artistas, por llamarlo de alguna forma. Porque creo que es ofender el arte decirle que estos exponentes del género urbano son artistas. Tú puedes entender como artista a Ricardo Arjona. Eso es un artista. Puedes entender como artista, no sé, cualquiera de los antes mencionados. Esos son artistas. Lo demás son exponentes de un género, con todo respeto, sin que nadie se me ofenda, porque yo no me atrevería a juzgar a nadie. Yo me atrevería a juzgarme a mí mismo porque soy yo quien dirige una agrupación, soy yo que entiendo que puede ser desventajoso para mi trayectoria. Soy yo quien digo, no entro en esta área, soy yo quien me puedo autoanalizar, juzgarme, pero no soy quien para decir esto me parece mal por parte de este exponente, esto me parece mal, yo criticaría. No, porque existe diversidad de criterios y diversidad de gustos. La timba fue un género muy censurado en su época en Cuba. Desde que David Calzado venía con Condón, Guacapela, desde que José Luis Cortés venía con tú eres una loca, tú eres una bruja, con estos temas que hoy día viene el reparto con una fuerza increíble a tomar posición, claro, con mucho más chabacanería, mucho más vulgaridad, pero lo que fue la timba en su época fue censurada. Es que la chabacanería de ese tiempo era eso. Era eso. El tiempo ha evolucionado y no podemos decir que... Entonces, estos fenómenos musicales, para bien o para mal, porque Bad Bunny es un fenómeno musical, para bien o para mal. Bebecito es un fenómeno musical, para bien o para mal, como lo quieras llamar. El reparto es, desgraciadamente o afortunadamente, el género urbano autóctono de este país. Fíjate, el rap no nació. Yo digo que, por ejemplo, un género no condiciona al artista. Porque, por ponerte un ejemplo, yo hasta hace poco, por decirlo de alguna manera, descubrí un grupo de reggaetón cubano, que es un grupo de reggaetón cubano cristiano. Entonces, ¿esto qué me dice a mí? Que sí puede existir dentro de un género que está, vamos a decir, sucio, por de alguna manera, sí puede existir algo valioso, por llamarlo de alguna manera. En el momento que alguien haga un reparto, pero un reparto
vamos a decir, limpio, va a intentar, no vamos a decir que lo vaya a lograr, pero puede intentar limpiar esa imagen que se está ensuciando del único género urbano cubano. Lo hay. No recuerdo, hay una muchacha ahora, ¿cómo se llama? Ah, sí. Melanie, A ver, ¿no? Melanie, sí. Es Melanie. Pero ojo, que ella lo está intentando limpiar. Vamos a ver. Va a llegar. Talento tiene. Sí, tiene tremendo Por talento. talento tiene. Ahí vamos. Vamos a ver la formación musical. Melanie. Bueno, vamos a ver la formación musical que tiene Melanie. No. Cuando tú escuchas a esa muchacha, es lo que yo le estaba diciendo a Gabriela. Yo le decía, no sé si es que está en el género equivocado o no sé si es que está intentando levantar un género Está bien porque es impresionante. Es una muchacha que tú escuchas y tú dices, aquí hay estudios, pero no de dos años atrás. No. Esta niña estudió desde que nació. Ahí. Tiene talento. Pregunta. Ahí vamos a tu Tiene pregunta. talento y educación. Porque fíjate que un talento, que es lo que es, el que nace y empieza a cantar y tiene una voz que impresiona desde cero. Y entonces la educación, ¿dónde está? Naciste con una voz que no tiene nada que ver con esa voz, pero la supiste educar. Fuiste a una escuela, te educaron la voz y tú eres capaz de proyectar, de llegar, no vamos a decir que una Adele, pero sí puedes llegarle bien arriba, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, yo digo que un no talento con educación puede confundir a un talento. Creo que hay parte, mira, aterrizando a tu pregunta, creo que hay parte de lo mal enfocado que ha estado el reparto y la defensa que le hacen a que cualquiera puede venir y cantar aquí. Ese es el gran problema que estamos teniendo con esto, porque realmente cualquiera viene con una letra, ya sea de Osmani Espinosa, ya sea de cualquier compositor de Planet Record, es decir, tú eres una imagen que me interesa, yo voy a inyectarle dinero, Ferrante, voy a inyectarle dinero a este dúo o a este solista, esta es la canción que vas a cantar, no, pero no te preocupes, el productor se va a encargar de todo el estudio. Ustedes solamente entonen. Ojo, hay quien no, hay quien sí realmente hace su trabajo, pero el 70% para ser considerado, el 70% de estos muchachos lo pones en vivo a cantar y no te duran 2 canciones. De hecho, dudo que puedan cantarme una canción entera sin playback. Es difícil. Entonces, de la manera que estamos vendiendo el género, el reparto, de decir, cualquiera ven y canta, que yo me encargo de que mis productores lo hagan, es una manera errada, porque estás dándole alas a lo mismo que criticamos hace un rato sobre las redes sociales. Estás dándole poder a una persona estúpida o una persona sin conocimiento, hacerlo viral y hacerlo una figura pública, que es lo que sucede con muchos youtubers, con muchos streamers, con muchos tiktokers, porque son estúpidos, con un público estúpidos, logrando que sean una figura internacional, y eso debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza que nuestras celebridades sean esas, que llamemos artistas a personas que no tienen un ápice de talento, Que no tienen arte, que no hacen arte. Porque el creador de arte es el llamado artista. El resto no. El espectador. Ojo, no solo en la música vemos esta carencia, lo estamos viendo en todas las artes. Aunque la música es la madre de las artes, porque la música transmite en un momento lo que todas las demás quisieran transmitir. No, pero fíjate, dándole, por decirlo de alguna manera, la vuelta al asunto. Recuerdo que hace poco, ChatGPT, ¿sabes? ChatGPT, comenzó a dar la generación de imagen un poco más liberal, que sé cuánto, y se viralizó el efecto estudio Ghibli. A todo el mundo le gustó, excepto al creador del estudio Ghibli. Miyamoto. Eso fue algo que uno dice, no, pero él no debería ponerse bravo. Pero ¿cómo que no? Imagínate que le diste la herramienta al mundo entero de algo que solo... El proceso de creación. Aquí lo que más ofende a Miyamoto, yo soy seguidor de su obra, a lo que más ofende a Miyamoto Son los años para crear La Princesa Mononoke. Tienes un clásico del manga, del anime, como en donde lo quieras colocar. Un clásico, La Princesa Mononoke. Esos dibujos están hechos a manos.
tomaron años. Tomaron años. ¿Cómo es posible que viene una aplicación Que cualquiera la tiene en un teléfono. En menos de una hora. No, en segundos. lo que dibujantes tomaron años, escena por escena? Eso es arte. Escena por escena. Eso es arte. Esos muñequitos rusos, estos motion que tanto vimos, eso es arte. Nos guste o nos moleste, porque es frame por frame. Es un dibujo, es un mínimo movimiento que le das al muñeco de plastilina y filmas. No, estamos hablando de mínimo 20 frames por segundo para que se vea fluido. Mínimo 20. Subir la mano. Subir la mano del muñeco. Mínimo 20 frames. 20 fotos que le tuvieron que hacer al muñeco por segundo. Duele. Ya la IA ha hecho algo que será otro podcast. ¿Qué planes para el futuro tienes? ¿En qué te encuentras, sabes, inmerso en estos días? Y si tienes la química, tanto la química como Gabriel, su director, ¿qué planes tienes? Bueno, mira, esto de planes del futuro, yo soy apático a hablar del futuro, porque yo soy de las personas que considero que tenemos el presente. El pasado no existe y el futuro aún no llega. Lo que hagamos en pos al futuro va a generar ansiedad. Lo que hagamos en pos, es decir, lo que hagamos pensando en el pasado va a generar depresión. Totalmente. Yo decido abrazarme al estrés, que es lo que genera el presente, y ver lo que puedo crear al día a día. En estos momentos me encuentro inmerso en una placa fonográfica de rap, Atalaya, una placa independiente que hace mucho le debo a mi niño interior, porque recuerden que mi cimiento fue el hip hop y he tenido muchas canciones que no he ubicado, canciones que he hecho para mi alma, para mí, para mi consumo, que no he ubicado en ninguna placa fonográfica porque no va en contraste con la química, no va en contraste con el contenido de la química. Y me encuentro ahora mismo realizando Atalaya, que es esa placa fonográfica de Gaby sin alter ego, de Gaby Fresh. Me encuentro ahora mismo inmerso en Atalaya y una que otra producción, porque los tiempos han cambiado mucho. Entonces, hoy día decir, estamos haciendo el nuevo disco de la química, hoy día no funciona así el mercado. Hoy día funciona, subo una canción, hoy día saco este reel, hoy día funciona por EP o LP, que es como se denominan estas cosas. 4 canciones, 3 canciones, y así con respecto a la química estoy trabajando. La química tiene para este año 15 canciones inéditas, pero no hemos decidido sacarlo como un disco como tal. Disco sí va a ser Atalaya, con mi hermano Gilbert MC, que estamos trabajando en esta placa fonográfica de Gaby sin alter ego, y el resto quiero que me sorprenda la vida, porque la COVID nos enseñó a todos que el futuro puede cambiar en un chasquido de dedos. Con el chasquear de los dedos puede cambiar el futuro. Y creo que vino para enseñarnos que debemos vivir el día a día, el presente, y eso es lo que quiero hacer hoy día. Disfrutar de mi hijo, disfrutar de mi esposa, disfrutar de mi familia, disfrutar de lo que me brinda el día a día. Porque el mañana ya traerá nuevos planes, nuevos problemas y nuevas vertientes musicales como ya y nuevas tendencias. Por eso quiero hoy en el presente que estoy viviendo una mentalidad, ya que debido a lo fuerte que va la tecnología, lo evolucionado que van los tiempos, cambiamos de mentalidad y lo que hoy es trending, mañana quizás es algo anticuado. Quiero vivir en el presente. Y el presente hoy me tiene apañado en la placa fonográfica de Atalaya y en los EPs de la química. Wow, de verdad que sí, ha sido para nosotros un placer tenerte por acá. De verdad que no pensábamos, sinceramente te digo, no pensábamos que pudiéramos tener este encuentro tan ameno, tan exclusivo. Exactamente. Fíjate que la palabra es esa, este encuentro tan exclusivo, independientemente del lugar, pero no, exclusivo por tenerte por acá con nosotros. Sabemos que no sueles dar este tipo de entrevistas a todo el mundo y creo, vaya, me creo bastante privilegiado
a la hora de decir que logramos hacer esta entrevista. Y espero que a ustedes también les haya gustado, espero que hayan disfrutado de conocer un poco más de Gabriel, el director de la química y este ser humano tan especial, de verdad que sí. Nos ha encantado la entrevista, vaya, estar por acá contigo. Y bueno, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Dejamos en los comentarios, en el primer comentario dejamos el link para que se suscriban a sus canales y a todos los canales que van a estar brindando contenido. Claro. Y sorpresa, porque estoy seguro que luego de esto Vienen muchos proyectos. vienen muchos proyectos. Hay como dicen, como ponen los artistas, hay cositas por ahí, hay cositas. Gracias a ustedes. Y bueno, pues nada, Dios les bendiga muchísimo más y hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.